Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de la felicidad en una sociedad que se relaciona vía redes sociales, en la que ha aumentado el suicidio y donde la inmediatez acapara terreno. ¿Eres feliz? ¿Te sientes feliz? ¿Persigues la felicidad o la postergas? Bienvenidos a Punto y Coma. Hay muchas definiciones sobre lo que es la felicidad. En general, la felicidad es el estado de ánimo que tiene una persona cuando se siente satisfecha con su vida, tanto en lo familiar como en el trabajo, la escuela o en el ámbito amoroso. Podemos reconocerlo como el bienestar mental que se siente en el día a día. Sin embargo, la felicidad no es igual para todos. Cada uno debe encontrar el punto que te lleva a la satisfacción, alegría y placer. En la actualidad, los jóvenes buscan esta felicidad o satisfacción en las redes sociales, lo cual las hace peligrosas, porque estudios científicos han demostrado que cada vez que se recibe una doble palomita en el WhatsApp o un me gusta en el Facebook, el cuerpo humano genera una sustancia llamada dopamina. Se le conoce como la hormona de la felicidad, ya que genera una sensación de plenitud, un mecanismo de recompensa que motiva a continuar como hábito o una conducta determinada. Y nadie lo sabe mejor que los creadores de esas plataformas. Pero está en nuestras manos enseñar a los niños y adolescentes a aprender a ser felices sin depender de aparatos o de la opinión de otros. La felicidad debe nacer de nosotros mismos, encontrando el bienestar, la calidad de vida, la satisfacción y la plenitud duradera. Pues bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto que nos acompañe este martes, excelente, porque vamos a tener este tema que tiene que ver con esa parte de las emociones que no conocemos, que no sabemos identificar, que perseguimos todo el tiempo y que nadie nos ha ayudado a entender. Mi querida Pati Rodríguez Calva, bienvenida. La verdad yo sí estoy feliz y ahorita me van a decir si es lo mismo estar feliz que ser feliz, que son, creo yo, dos cosas distintas. Y contenta por compartir la mesa contigo y porque aquí en Punto y Coma pues siempre recurrimos a los expertos, ¿no? A los expertos para que nos lleven de la mano y nos hagan sacar esa reflexión en torno a lo que hacemos diario. Hoy, ¿somos felices? ¿Qué es la felicidad? ¿Y cómo lo estamos buscando? ¿Y cómo eso nos puede causar infelicidad? Exactamente. Y está con nosotros, de verdad no quiero hacer más larga esta introducción porque les quiero presentar a Jorge Camargo. Él es, es columnista de Excelsior, es conferencista, experto en comunicación política y manejo de crisis. Bueno, de verdad, tenemos aquí una eminencia en la comunicación. Jorge Camargo, bienvenido. Muchas gracias, generosas ambas y dos grandes amigas. Gracias. Sí, eso es lo importante. Jorge, fíjate que estamos en una sociedad, lo decía un poco en la introducción, en donde ya la inmediatez nos robó el terreno, ¿no? Es decir, ya no solo estamos deprisa todo el tiempo, sino además resolvemos nuestra vida mediante un aparato. En el teléfono, ya sea para el trabajo, para las relaciones personales, coqueteamos o cortamos una relación vía teléfono, estamos en una comida y de repente volteamos a la mesa y las 4 personas que están al lado están todos acá. Así. Y de repente tenemos conceptos de la felicidad ya muy materializados. Es decir, si no eres rico, que tienes una casa muy lujosa, alberca, un auto último modelo, joyas, dinero en el banco, pues no eres feliz. Correcto. El problema es la felicidad, el concepto por sí mismo. Es algo que fuimos construyendo a lo largo de cientos de años. Y que está relacionado que es algo al que vamos a llegar. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, por ejemplo, las religiones formales dicen que cuando uno muera llegará a un estado de gracia o de felicidad. Eso es demasiado lejano, a la gente no le satisface eso. Nosotros vamos aprendiendo o siendo condicionados socialmente. Y nos dicen que la felicidad siempre es al final de algo. Entonces, cuando te retires, cuando tus hijos se gradúen, cuando ya puedas tener una vida tranquila, entonces vas a poder vivir la felicidad, viajar, etcétera, etcétera. Pero todo eso genera ansiedad, porque es algo que estás postergando y no sabes cuándo vas a llegar. Correcto.
tienes que ahorrar, pero ¿qué pasa si algo ocurre en el camino? Entonces, la psicología positiva, por ejemplo, ha hecho un recálculo y ha tratado de explicar que la felicidad es demasiado espiritual y tiene que irse a un concepto de satisfacción. Okay. Y aquí es donde nos estamos metiendo en temas ya totalmente espirituales. Resumo así. La gente se encuentra en un estado de vacío interior y todos están buscando un camino espiritual. Qué curioso. Sí. Porque si nos vamos a las culturas orientales, veremos que tanto Buda, Krishna, Cristo, Zoroastro, etcétera, hablaban del tema de los apegos. Entonces, mientras nosotros no entendamos que las cosas que creemos que nos hacen felices, como decías, Patti, de comprar una casa, de tener un carro nuevo, incluso una pareja, entonces vamos a vivir en un estado de apego e infelicidad. Pero fíjate qué importante, entonces nosotros estamos condicionados porque todos vivimos en una sociedad y entonces nuestra felicidad está condicionada no solo por lo que queremos, sino porque los modelos que la sociedad nos imponga. Y lo que dice Jorge es bien importante, que la felicidad tendría que empezar desde tu interior, es decir, desde hacer como una introyección, qué es lo que te mueve, qué es lo que necesitas, porque a lo mejor lo que a ti te hace feliz, Fabi, no es lo mismo que a mí me hace feliz, y entonces ahí se rompe el concepto de felicidad, porque la felicidad no es lo mismo para todas las personas. Sí, pero ¿cómo entendemos esta parte de lo espiritual? Tienes razón, porque de repente cuando te escuché decir eso, me acordé que ahorita, pues no sé si están de moda o es una necesidad social, pero entonces buscamos dónde meditar, buscamos dónde hacer yoga, buscamos ir a abrazar un árbol, buscamos plantar los pies en el pasto, porque hay un como vacío y necesitas buscar en el interior llenarlo. El problema de estas, digamos, nuevas tendencias sobre la búsqueda de la felicidad es que si bien se basan en el principio de la historia, Buda, Krishna, Jesús, etcétera, etcétera, confunden el concepto y nos llevan a lo mismo. Es decir, estamos viviendo una felicidad aparente que tiene que ver con las cosas. Contener, ¿no? Sí. Contener. Si tú, por ejemplo, empiezas una relación y tu novia, o según sea tu preferencia sexual, te dice, tú vas a ser el hombre, la mujer que me va a hacer feliz, corran, corran, porque eso no es así. Creemos que las cosas son lo que nos hacen ser felices. Entonces, entramos, como dicen los hinduistas, en el mundo del maya y creemos que todo lo que ocurre es real. Y entonces nos enganchamos, nos apegamos al alcohol, al sexo, las drogas, las posesiones, etcétera, etcétera. No quiero decir que son malas en términos de la sexualidad, etcétera, etcétera, pero siempre que sepamos que esas son parte del camino y no la finalidad de la vida. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú tienes una casa, y eso está medido, compras una casa nueva, tu estado de felicidad sube o de satisfacción, pero luego vuelve a bajar al mismo piso familiar. Es decir, los estados de felicidad se construyeron en función de los patrones familiares. Correcto. Y otra cosa que decías, por ejemplo, esto de los apegos, que no solo es a lo que mencionabas, una pareja, una casa, algo material, sino incluso al trabajo, ¿no? Hay gente que está, todo deposita en el trabajo y cuando no lo tiene, no sabe. O lo que decías, ¿no? Por ejemplo, en un taller, porque déjenme decirte que Jorge Camargo Patti de repente da sus talleres, hay que estarlo siguiendo con un grupo de expertos y te hace reflexionar sobre este tema, ¿no? Entonces, en estos talleres de felicidad te decía, mucha gente preguntaba, ¿cuándo crees que eres feliz o alcanzarás la felicidad? Y alguien decía, no, pues cuando me case y tenga hijos. ¿Y si no te casas y no tienes hijos? Ya decretaste que vas a ser infeliz porque no cumpliste tu meta. Exacto. Pero ahí, Fabi, Jorge, ¿cómo ir construyendo la felicidad a partir de momentos felices? Porque de repente al final del día dices, ay, qué buen día, y te sientes feliz y te sientes satisfecho, pero parece que no lo aquilatamos, que esos momentos, Jorge, no nos llenan, y yo creo que de ahí podría empezar, ¿no? El ser feliz por momentos y entonces disfrutar el aquí y el ahora. ¿Cómo le hacemos? Aquí hay dos cosas importantes. La psicología positiva, por ejemplo, establece que
es el vivir el aquí y el ahora. Esto no es nuevo, esto es budista, Sí. ¿no? Sí, sí. La atención plena se conoce. Sí. ¿Qué quiere decir ser consciente del momento presente? Y entonces, por ejemplo, bajas a desayunar, esa es la propuesta de psicología positiva, Ajá. y te estás tomando un café y en ese momento te concentras en tomar tu café y puedes incluso verbalizarlo y decir, estoy tomándome un rico café y lo estoy disfrutando. Eso te hace concentrar en el presente. Si tú comienzas tu día con todo lo que tienes que hacer y todo lo que se complica hacia los meses o semanas futuras, inmediatamente te vas a generar ansiedad. Sí. Pero aquí hay otra cosa. Oye, las dos. Sí, Sí, Porque sin estás duda. retratando el mundo. O lo que te Nos pasa en está las noches. retratando, Que claro. llegas así muerta a tu casa y que te duermes y empiezas a, Ay, pero tengo que esto hacer mañana y esto. lo que pasó y ya no dormiste. Y te Y te angustias. angustias y duermes con angustia. Correcto. Ahora, les voy a decir un enfoque totalmente distinto. Desde el punto de la filosofía espírita, la reencarnación, nosotros somos espíritus inmortales. Pero espera, dile al auditorio qué es la filosofía espírita. Sí, la para filosofía espírita se trata de que nosotros somos espíritus inmortales y que vamos a reencarnar tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la iluminación. ¿Qué quiere decir iluminación? Porque esto queda muy lejos para las personas. Iluminación simple y sencillamente es eliminar las causas que nos causan sufrimiento. Vaya la palabra. bien. Ajá. ¿Cuáles son esas cosas? Los apegos, por ejemplo. Sí. Entonces, cada reencarnación nosotros vamos eligiendo las familias Sí. o la misma familia con la que vamos a encarnar muchas veces. Papá, mamá, hijos, si en esa va a haber, etcétera. Y también vamos a planear las situaciones que vamos a enfrentar. Porque son nuestros aprendizajes, ¿no? Exacto. Y entonces el espíritu, por decirlo de alguna manera, el espíritu diseña aquellos momentos incluso complicados a los que se va a enfrentar. ¿Viene a qué? Venimos aquí en cada reencarnación a mejorar nuestros sentimientos. Y entonces, incluso desde la religión, vamos a suponer, a Cristo se le atribuye una frase extraordinaria cuando la vemos desde el punto de vista filosófico, no religioso, filosófico. Dice, el reino de los cielos no es un lugar al que se llega, es un lugar que está dentro. Eso es paradigmático, quiere decir que todo lo que nosotros creemos de un estado alcanzable de espiritualidad, no lo tenemos que buscar afuera, Está aquí. sino que está dentro. Sí, claro. Entonces tenemos que hacer nuestros viajes constantes adentro. No es necesario, sí, la meditación es muy importante. El yoga, por ejemplo, el yoga es solamente la práctica física para prepararte para entrar realmente a la práctica del yoga, de meditación, etcétera, etcétera. Sí. Pero en términos generales, es este estado general de renunciar poco a poco a la satisfacción que me da aparente las cosas de fuera. ¿Qué pasa si en lugar de comprarte un carro que te cuesta 600,000 pesos, que lo tienes que dejar estacionado afuera de tu casa, Ajá. no vas a dormir? Ajá. Sí, que te va a causar angustia. Si te compras algo más económico, ¿qué pasa? ¿Es el ego? Ahí Sí, está es el segundo que elemento. hay que aplacarlo, ¿no? Ay, hijo, tenemos que Ay, hacer sí, una más pausa. preguntas. Está buenísimo. Vamos a retomar esta parte de lo que, bueno, en resumen, antes de a la pausa, la filosofía espírita. Entonces, venimos a mejorar sentimientos con la reencarnación, a ir quitando estos sufrimientos, a ir quitando también a hacer el desapego, o sea, eliminar esas cosas que nos amarran y nos hacen sufrir. Y de regreso, Jorge Camargo nos va a explicar, nos había dicho de la filosofía positiva, el aquí y el ahora. ¿Qué dice la filosofía espírita? Vamos, Claro. Pati. Vamos Sí. a hacer una pausa y regresamos. Cómo estamos desarrollando el falso concepto de la felicidad para que uno tenga las herramientas de día a día ir buscando y poco a poco, porque es un trabajo de mucho tiempo que debe de empezar desde nosotros. Decíamos, Jorge, a partir de la filosofía espírita, elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Qué significa? Pues tener más conocimiento de uno mismo y de lo que pasa en nuestro exterior, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿qué podemos ir haciendo en el día a día? A veces yo les digo, denos una recetita, un ABC, ¿no? Porque levantarnos, a lo mejor te levantas enojado y tu reto ese día es sonríele a la vida. Aunque no te quedó nada, el vestido no te entró, ya se te hizo tarde,
pero sonríele. ¿Tendríamos que buscar ese momentito de sonreírle a la vida? Sí, vamos a plantearlo de una manera, si nosotros aceptáramos que somos inmortales, es decir, que la muerte física no existe, que simplemente es dejar este cuerpo como plantea la reencarnación y regresar a nuestra verdadera... transición. Exacto, o sea, nosotros regresamos a nuestra verdadera casa, que es, vamos a suponer, el plano espiritual. Porque si fuera al revés, no moriríamos nunca, ¿están de acuerdo? Entonces todo el mundo morimos. Bueno, cuando nosotros reencarnamos y elegimos nuestras experiencias, incluso trabajos, personas con las que vamos a convivir, son personas con las que ya hemos tenido experiencias en vidas pasadas. Cierto. Ok, entonces, si venimos y escogemos una profesión donde el ego es sumamente marcado, Aquí. ¿no? Porque uno maneja un poder de cierta manera, no nos preguntemos más. Ese es nuestro campo de trabajo. Entonces hay que ir disminuyendo el ego hacia un estado de humildad que no quiere decir humillación, Claro. sino simplemente entender que mi proceso es mejorar interiormente y que esta cosa de que alguien nos diga que no o que no se logre lo que deseamos, que es distinto, no pasa nada. El problema del ser humano es el deseo. Decían los hinduistas, ¿quieres dejar de sufrir? Deja de desear. Y acepta, como dice la filosofía espírita, que todo lo que se va a producir en tu vida cotidiana y futura obedece a tu propio planteamiento, a tu propio plan reencarnatorio. Todo lo que venga ya está planeado por ti. Oye, Jorge Camargo, estamos hablando con Jorge Camargo, conferencista y experto en comunicación, columnista también del periódico Excelsior. En caso de que hay gente que nos esté oyendo, que esté como incrédula y que escuche, deja de desear, ¿cómo le decimos que no quiere decir que seas conformista? Sí, buena pregunta. Voy a poner un ejemplo quizá un poco fuerte. Si yo a mi hijo que tiene 4 años le digo, hijo, tú, no importa la profesión que tengas, siempre tienes que ser el mejor, ese niño está recibiendo un mandato que va a terminar una ansiedad terrible. Porque su mamá o su papá le dijeron que tiene que ser el mejor. Y siempre hay alguien mejor que nosotros. Chispa. Entonces, así vamos generando expectativas en los niños que no son de ellos. Los adolescentes el día de hoy estamos poniéndoles toda una expectativa de la sociedad que los está llevando al vacío. Estos jóvenes de hoy, por ejemplo, que les llaman millennials, son espíritus muy adelantados, pero que tienen un tema con el desarrollo de la emoción. Por eso existe un índice gravísimo de suicidios en esta clase de jóvenes, porque no estamos nosotros atendiéndolos desde esta perspectiva. Ahora, deja de desear. Por ejemplo, si yo quisiera tener el mejor empleo, pero veo que no es posible, ¿qué pasa si renuncio a eso y busco algo que sea posible? Claro. ¿Qué pasa si yo desearía ser el mejor comunicador o el mejor periodista? Hacer mi trabajo bien, pero siempre va a haber alguien mejor. Voy a bajar mi ansiedad, no voy a ser mediocre, sino voy a vivir en paz. ¿Y qué le dirías entonces a los papás que estamos educando para no decirle, hijo, tienes lo que elijas, pero que seas el mejor? ¿Cómo sustituyes esta enseñanza? Creo que primero habría que ver que los hijos escogen a los papás desde el punto de vista de la filosofía espírita. Así es. Hay niños que vienen con alguna discapacidad, por ejemplo, y eligen desde un plan reencarnatorio al papá y la mamá que tienen una fortaleza especial para sacar adelante a sus hijos, ayudarlos. Pero el planteamiento es llevarlos a que practiquen un camino espiritual. Es decir, no me importa cómo seas, siempre que sepas amar, que seas un niño amoroso, que compartas y que respetes a los demás. Claro.
Y ahí, perdón que interrumpa, es independientemente de la religión que uno profese, porque Totalmente. de repente hay esa confusión en que ser espiritual es ser religioso, lo cual no es cierto hasta mi conocimiento, porque así Buda decía que el principio y fin de las cosas es amar y proveer de amor. Cristo también lo decía, el Maestro Jesús es amor, es el principio. Pero aquí, Jorge, ahorita que precisamente que decía Fabi, que está muy en boga, que medites, que leas libros, por ejemplo, El Secreto te dice, piensa, decreta, deséalo y se va a hacer realidad. Y se contrapone un poco con lo que dices, no desees. Pero entonces, ¿cómo lograr el justo equilibrio para que tú estés feliz, estés pleno, sin esa ansiedad de tener? El problema de tener es que la sociedad tiene unos impulsos tan fuertes, como Freud lo decía, que nos dice que si tú no tienes, eres mediocre, que no eres exitoso. ¿Cómo renunciar a eso? Porque eso es ego absoluto. Cuando tu jefe te dice, oye, esto está mal hecho, lo que está diciendo tu jefe es que esto es lo que está mal hecho, no te está diciendo que eres incapaz. Pero tu ego te dice, te está desvalorizando. Y entonces tú en el temor reaccionas con violencia. Es lo mismo que pasa socialmente. Si a mí me dice la sociedad que sexualizando a la mujer, por ejemplo, el caso de los hombres, o viceversa, que si tú no tienes a una mujer de tal característica o un hombre de tal característica y no tienes un carro de lujo, etcétera, eres un fracasado. Y si tú compras ese boleto, entonces vas a vivir en una terrible ansiedad. ¿Y qué pasa si decidimos renunciar a eso? Y decir, no, con lo que tengo es suficiente. Y el ego te va a decir, no, es que tú tienes que ser exitoso, pero el éxito según ¿quién? Claro. ¿No? Una cosa que tú mencionabas, a Jesús, por ejemplo. Jesús fue muy claro en una de sus parábolas. Él le dice a alguien, ven y sígueme. ¿Qué era lo que decía Jesús? Jesús simplemente planteaba un camino espiritual de desapegos. Y entonces dice, no, pero primero déjame ir a enterrar a mi papá. Y entonces él dice, no, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, para seguir un camino de liberación espiritual, tienes que soltar las cosas. Ni tu pareja es tuya, ni tus hijos son tuyos, nada es tuyo más que tu conciencia. Y aquí nada más redondaría diciendo lo siguiente, nosotros no estamos aquí para tener, estamos aquí para dar, para generar amor, pero primero el autoamor. Yo no puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo, porque entonces caería en un esquema de neurosis para poder ser reconocido por el otro. Claro, pero qué fuerte, qué fuerte. Porque estás hablando precisamente ya no de apegos materiales, sino de apegos espirituales para con la familia, que al final del día es el principio y fin, ¿no? De donde tú estás parado. El programa está muy bueno, ya hay comentarios sus comentarios en redes sociales. Aquí dice uno, introspección, reflexión y aceptación, palabras que tienen su significado cada una. Sin embargo, estos tres escenarios me han llevado a alcanzar la felicidad. El egoísmo, el pensamiento sin contrapesos y dice el egoísmo, el pensamiento sin contrapesos y el conformismo me hacen sufrir innecesariamente. Luego, Francis Saavedra, saludos, dice, ¿por qué es necesario que alguien nos pregunte si somos felices o reconozca que somos felices? ¿No es necesario consentirnos plenos y felices? Tiene que ver con la sociedad. Y aquí Azulita con Andrés dice, cada quien produce su felicidad. Jorge, son varios de los comentarios y estábamos hablando de esta parte de cuando tú dices, somos espíritus, venimos en el proceso lo diré así, de reencarnación, vamos a venir las vidas o las veces que sean necesarias hasta que nosotros hayamos quitado esos obstáculos que nos llenaron de sufrimiento. Ojo, no estábamos diciendo contener, ¿no? Que nos llenaron de sufrimiento y desde el plano espiritual vamos escogiendo a nuestras familias, ¿no? Y decir esto es muy importante porque les quiero platicar de un caso muy conocido, muy cercano a mí, conocido por mí, en donde uno de los hijos, ¿no?, llega a este mundo con autismo, con un rasgo de autismo, ¿no?
en el proceso de la madre con el ego, es decir, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Y fui culpable sin entender que él trae su propia historia y quizás él escogió a esa mamá para ayudarlo. Y viceversa. Cuando esas personas platicaron con Jorge Camargo, que ahorita les voy a explicar por qué Jorge Camargo, experto en comunicación, habla de este tema, él dice, él explica eso, él explica que este espíritu que ahorita está en esa vida de esta personita y va a ir creciendo, escogió esta familia, esa mamá, porque él viene a restaurar su propio camino a la felicidad, es decir, ir quitando ese sufrimiento. Y cuando le dijo a esa persona, a esa mamá, a ti te toca acompañarlo, no saben el peso que le quitó en esos hombros. Y ese ego de decirle, el ego propio de la madre, que la tenemos todas las mamás, el ego de esa madre de decir, yo tengo que resolver tu vida. ¿Y qué creen? Que no. Correcto. Nosotros como espíritus inmortales hemos vivido muchas vidas y vamos eligiendo ciertas, vamos a llamarle pruebas, reaprendizaje para generar esta mayor evolución. Eso suena un poco complejo, pero en realidad evolución es ser mejor cada vez. Cuando un pequeño va a nacer, incluso antes de que la mamá sepa que está embarazada, ella ya está conjuntamente con el papá en vinculación con el espíritu que va a reencarnar. Y ellos aceptan en un acto amoroso recibir a este pequeño que viene con esta misión de enfrentar una discapacidad porque así él eligió este reaprendizaje. No tiene que ver con ningún castigo ni de Dios, ni de la espiritualidad, ni del cosmos, nada en absoluto. Y esto va a ocurrir así porque así planeó él estas condiciones. Los papás, cuando el pequeño nace o reencarna, llamamos así porque ocupa un cuerpo físico, se sienten terriblemente perjudicados por Dios. Y socialmente se sienten discriminados, sin saber que el acompañamiento amoroso de ese ser pedido a ellos va a ser la gran misión de sus vidas. Que puede haber dolor y sacrificio, sí, pero vienen preparados. No hay nadie que venga a una reencarnación que no esté preparado para ella. Pero siempre tiene que ser bajo un concepto amoroso. Por eso lo aceptaron. No hay más que amor en el universo, no hay más que amor en nuestras vidas. Ustedes hagan una prueba, hay más gente que nos ama que nos odia. Pero no nos conectamos con ese amor, nos desconectamos al pronunciar una sola palabra. Cuando yo digo, Fabi es mía, o es mi esposa, es mi amiga, es mi compañera, o esto es mío, yo me estoy separando del mundo por elección. Y quiero decir, todo lo demás no interactúo, yo soy yo. Y entonces me encapsulo y dejo de compartir el amor con los demás. No se trata de renunciar a nuestras profesiones, a aislarnos, no, porque justamente nuestra profesión es nuestro campo de trabajo. Es que qué importante que dice eso, porque de repente la gente piensa, bueno, si soy espiritual renuncio a todo, ¿no? Y entonces ya no es válido que yo quiera tener una casa, un mejor trabajo. Pero ¿cómo buscar, Jorge, el justo equilibrio? Porque también hay que entender en el pensamiento positivo, como el ejemplo que ponía Fabi, es que cada persona, tú, Fabi, en estos momentos, los compañeros con los que trabajamos, a los que saludamos en la familia, son maestros de nuestras vidas. O sea, siempre hay un aprendizaje donde tú vas, no aprendizaje de que te lo aprendas, sino de una experiencia que tienes que asimilar para que tú en tu vida la apliques y seas mejor persona. Pero ¿cómo estar alertas? O sea, ¿cómo decir, ay, sí, eso es lo que a mí me faltaba, eso es lo que yo quería oír? Hay una cosa interesante, hay una parábola muy rápida, la voy a mencionar así, donde va un maestro y tiene un secretario que le va ayudando. Y entonces el secretario constantemente está regañando al maestro. Entonces él llega con todos sus aprendices hasta que algunos se juntan y dicen, oiga maestro, ¿por qué tiene usted este secretario que siempre lo está hostigando y siempre lo está regañando? ¿Por qué no lo corre? Y entonces él le dice, nunca, porque él es mi maestro.
Él constantemente está manteniendo mi ego en un estado de conflicto y eso lo distrae. Es decir, las personas con las que convivimos, que a veces pudieran ser molestas, son nuestros maestros, porque si no sentimos nada, si no nos enganchamos, es que ya no estamos a ese nivel de conflicto, porque hay violencia interior. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú decides, si tienes a tu pareja o a tus hijos y te vas al parque? Te sientas y platicas. Eso es un estado de comunión amorosa que no vas a poder replicar si estás en el mejor spa o en el más caro de los hoteles o en el lugar más lujoso. La simplicidad siempre nos va a llevar a ese estado. Lo que pasa es que el ego nos dice, si tú te muestras humilde frente al otro, el otro te va a agredir. No, por el contrario, el otro no va a tener ningún mecanismo para engancharse en ti. Ahorita que dices eso, me quedé pensando en esta imagen tan simple y tan profunda, es decir, vete al parque, un lugar sencillo, o donde incluso no hay nada, que te va a invitar a platicar, a saber de la otra persona, ya sea tu pareja, tus hijos, tu familia, porque cometemos el gran error, y ahí lo puedo decir como experiencia, de dices, ok, vámonos de vacaciones, y te vas al hotel, no más lujoso porque ya no se puede, ¿verdad? Pero un hotel que tenga todo. Y entonces tú le estás intentando dar la felicidad a tus hijos en un hotel donde hay un barco pirata con 15,000 toboganes, bla, 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 y entonces ellos son felices, pero no hubo tiempo para hablar con ellos, porque tú les diste esa libertad de que estuvieran en el tobogán. Entonces están todo el tiempo en el tobogán y cuando tú le dices, oye, pero platícame, no, mamá, porque estoy en un concurso. Y entonces lo alejaste sin querer. Y entonces creías que estabas dándole felicidad, pero no, porque a lo mejor la felicidad es conocerlo, hablar con él, cuáles son sus gustos, qué piensa, qué comida favorita le gusta. Y compartir a lo mejor esta plática tan rica que antes teníamos con abuelos, ¿no? Y que ahora lo estamos perdiendo, precisamente. Oye, Jorge Camargo, otra pregunta que nos hacía el auditorio es, ¿por qué si en tu perfil de Twitter, porque ya hasta te andan buscando, dice experto en comunicación política, te presentamos también como columnista del periódico Excelsior, ha tenido puestos en la administración muy importantes, ¿por qué estás hablando de este tema de la filosofía espírita y de nuestra falsa felicidad? Bueno, me parece una pregunta muy interesante porque justamente puede servir de ejemplo. Mi profesión es de comunicador y me he especializado en el tema de comunicación política. Eso es lo que hago para vivir, para mantenerme, para mantener a mi familia. Pero en realidad eso no me va a llevar al éxito. Lo que he cultivado es este despertar de conciencia a lo largo de muchos años de estudio y de práctica. Eso es lo que es mi pasión y eso es lo que me da sentido a mi vida. Estar con personas, a veces auxiliar a personas y a veces enseñar a personas dentro de un esquema sin ego, de encontrar caminos de felicidad, de autoamor, incluso personas que han perdido seres queridos por la muerte, entender este proceso de que la muerte no existe, de que nuestros seres queridos no nos dejan nunca, siempre nos acompañan, pero no en una esencia poco comprensible. Ellos están trabajando, planeando su siguiente reencarnación. Claro. Entonces, esta dualidad aparente más bien es complementaria, porque en mi trabajo tiene que verse reflejado también la ética amorosa. Claro. Yo no podría hacer algo que sea contrario a los principios espirituales. Híjole. Y qué importante tener esa ética amorosa, porque finalmente si el amor mueve montañas es una frase a lo mejor trillada, pero es muy cierta, porque cuando tú hablas con alguien o haces algo por amor y te nace desde adentro, las cosas fluyen, fluyen, pero qué importante saber cómo hacerlo. Sí. ¿Te parece, Jorge, Fabi, que vayamos una pausa y regresamos? Sí, sí, sí. Escríbanos, es @puntoycoma_tv. Tus redes sociales para que te sigan ahí. Es jcamargos, todo lo de Twitter, es @jcamargos. Ahí podrán encontrar una serie de cosas. Mi perfil tiene mi nombre en Facebook. Y también pueden incluso escribir dudas, etcétera, al correo consejoespíritademexico@gmail.com. Otra vez. Consejo
espiritademexico@gmail.com. Para que te escriban. Hacemos una pausa. Estamos charlando con Jorge Camargo, conferencista y experto en comunicación, y ya nos compartió Jorge que sí, ese es su trabajo, pero su pasión y su misión de vida está precisamente basada y fundamentada en esta filosofía espírita. Y aquí, bueno, creo que ya están llegando mucho las preguntas, sí. Fabi. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer por uno mismo? ¿Dónde podemos aprendernos a amarnos? Y por ende, amar a todos los demás. Y entender, ¿no? Entender claro. qué es eso de la reencarnación y lo que es una filosofía de felicidad, de estar en uno mismo, ¿no? Y de amar lo que tienes ahora, porque de repente estamos, es que quiero esto, pero no te das cuenta que en este momento sí estás viviendo un momento de felicidad. Tienes un congreso en puerta. Así es, este se realizará el 4, 5 y 6 de octubre. Pueden entrar a la página www.9 con número C de casa, E de Enrique, M de mamá.com, y ahí ver el programa. Puede incluso ahí acceder a la parte de los boletos, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a tratar en el Congreso? El Congreso se llama Edificando al Ser Espiritual del Futuro. Nosotros tenemos que ver que somos espíritus. Y por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza del espíritu? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Para qué fuimos creados? Y hay 3 grandes preguntas que vamos a responder a lo largo de ese congreso. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué sufro? Y vamos a ver, por ejemplo, algunos temas como la psicología espírita. ¿Quiere decir esto que el espíritu, es decir, nosotros, tiene psique? ¿Tiene depresión? Es decir, cuando yo me muero, ¿qué pasa conmigo? ¿Soy un ángel? ¿O soy yo mismo? Y me llevo todas mis carencias, a lo mejor mis adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, el espíritu tiene psique. ¿Cuáles son las enfermedades espirituales que hoy estamos enfrentando cuando estamos en este proceso? Enfermedades espirituales. Correcto. Qué fuerte. ¿Cómo puede ser una enfermedad espiritual? Bueno, un estado, por ejemplo, de esquizofrenia, un estado de violencia interior, ¿no? Un estado de ansiedad generalizada, de tristeza. Hemos tenido muchos casos de personas que tienen propensión al suicidio y que se sienten en un estado de nostalgia, que han ido a todos los diagnósticos, se les diagnostica efectivamente, a veces se les da medicamento, lo cual eso está perfecto en el tema psiquiátrico, pero cuando nosotros les pedimos describir su estado, nos dicen es un estado de añoranza. Y esto lo que la filosofía espírita, y ahí lo vamos a explicar, nos dice es que el espíritu está reencarnado no con toda la gente que ama de sus vidas pasadas. Y entonces tiene un estado de extrañar. No sé si a ustedes les ha pasado, a los amigos del auditorio, que de repente despiertan en la mañana y sienten como que no están en el lugar que debieran estar. Como extrañando su verdadera casa. Son esos estados, porque cuando nosotros soñamos con mamá, papá que ya murieron, es que hemos estado con ellos. Y a veces es difícil aceptar este proceso y sobre todo hacerlo consciente. También vamos a ver qué está pasando con las nuevas generaciones y las redes sociales, cómo están separándonos del contacto. Ellos, la gente que está metida en la tecnología, evidentemente tiene que saberlas, porque forma parte del progreso. La ciencia es divina, es cósmica, por llamarlo como le quieran llamar. Pero, ¿le estamos dando las suficientes opciones a los jóvenes o no para entender que eso es combinable también con un estado de una práctica, de un camino espiritual? La gente está buscando desesperadamente la paz y lo está buscando en las cosas. Y eso es lo más terrible, que estamos buscando una sociedad vacío donde los jóvenes se nos están suicidando. Hay que dar respuestas a eso. También tendremos, por ejemplo, qué ocurre con estos fenómenos que tienen que ver con... Hay personas que ven cosas, que ven sombras. Esto... o que escuchan. O que escuchan. Y es no es perfectamente esquizofrenia. normal.
Claro. Somos espíritus escuchando espíritus. A mí me da mucha risa ver estos programas a veces de que vamos a cazar fantasmas y ver sombras. ¿Eso qué? Ajá. Sino que de repente fíjense, estoy caminando, estoy angustiado y de repente escucho una voz que me dice, cuidado. Ajá. Y entonces me detengo y pasa un carro a toda velocidad. Sí, sí, sí. Eso es la funcionalidad. O a veces... Ese es el espíritu que te está cuidando. Exacto, es tu mentor que viene acompañándote en esta reencarnación y que de repente te dice, Fabiola, cuidado, no te cruces. O tu o que te sexto dice- sentido, ¿no? Que nosotros le decimos aquí, que vemos que va a Correcto. pasar una cosa y te previene, y si dices es tu sexto sentido, pero es alguien que te está cuidando. Estamos, perdón. No, y nada más rápido, y es eso, o cuando sabes que vas a cometer algo que no va con tus principios, que puedes hacer un fraude, que vas a engañar a alguien o que puedes meterle el pie a alguien y alguien te dice y te frenas, Ajá, no lo sí, oye, hagas, no lo es tu hagas. mentor, Es tu mentor espiritual. Es un Ok. mentor con el que tú haces un acuerdo antes de reencarnar. Es una persona que has amado mucho y que te ha amado, probablemente una madre de una vida pasada. Y entonces él viene y hace el compromiso de estar el tiempo que tú vas a estar aquí contigo. Y puede ser un ángel, un maestro, un guía, como lo quieras llamar, pero es un mentor. Exacto. Los niños, Ajá. cuando son chiquitos y tienen diálogos con sus amigos imaginarios, el niño tiene la capacidad de percibir e interactuar con esa realidad. Claro. Cuando nosotros nos los llevan y nos dicen, oiga, es que el niño habla, está perfecto. Lo único que preguntamos en un análisis es, ¿te ha pedido esa persona con la que tú hablas que lastimes a otro? No. Entonces platica con él y cuéntale a tu mamá lo que hablas con él. Ok. Es perfectamente normal. Fíjense que tengo el caso de una amiga y que le voy a mandar este programa porque seguro anda trabajadora, siempre anda viajando por el mundo, que le preocupaba a su hija adolescente de 16, 17 años. Y porque ella era como, siempre estaba muy metida en ella, hablando, y de repente pintaba paredes y pintaba cosas bonitas y cosas raras. Entonces eso le preocupaba mucho. Evidentemente iba con gente que leía cosas y decía, no, es que tu hija viene muy adelantada. Y me hizo sentido ahorita lo que decías, los millennials están muy adelantados. Pero hay como este sufrimiento, como algo que ella está queriendo decir. Le voy a decir que vaya a este congreso, porque ahí puede encontrar las respuestas a muchas cosas. Y me gustaría agregar en esto sobre el tema del suicidio por lo siguiente. Vamos a suponer, ¿qué pasaría si fuera verdad para aquellos que no lo creen, porque también es un derecho hacerlo, que la reencarnación existe? Aquel que se suicida cree que suicidándose va a terminar su sufrimiento. ¿Y qué pasa si se suicida y de repente despierta? Y resulta que no murió. Y que su sufrimiento sigue siendo el mismo. Tendrá una oportunidad generosa y amorosa de volver a encarnarse para volver a intentar. Vivirá exactamente las mismas experiencias que vivió y que lo llevaron al suicidio, con la finalidad de poder pasar esta etapa y continuar su progreso hacia el estado de liberación interior. Vamos a tener que hacer una pausa, pero entonces quiere decir que si esta persona, y no solo alguien que intente suicidarse, porque de verdad está bien interesante, alguien que tiene problemas de adicción, alcoholismo severo, drogadicción severa o sexualidad que incluso lo ha llevado a cometer un crimen o estar en la cárcel, esta persona va a seguir regresando, si creemos en esto, va a seguir regresando a buscar quitar todo ese sufrimiento. Y quizás se va a topar con todas estas pruebas otra vez, a ver si matas, a ver si te drogas, a ver si te envicias, a ver si esto, hasta que logres que lo ir superes. quitando esos obstáculos. Exacto. Qué interesante. El tema está increíble. Vamos a volver a invitar a Jorge Camargo porque de ahí nos vamos a ligar a otro tema que es reencarnación, mediumnidad, el poder hablar con estos espíritus, con nuestros mentores. Pero antes sí quiero que dejemos muy claro este congreso que viene ya 4, 5 y 6 de octubre. En la página www.sem.com vienen el programa, todos los detalles, horarios, precios, porque viene gente muy importante. Rápido, dinos de los quienes vienen. Vienen de Francia, vienen de Brasil, vienen de toda Europa. Hay gente que viene de Japón, vienen de Estados Unidos, de Sí. Sudamérica, de Centroamérica, expertos en estos temas, es muy ecuménico y vienen a hablarnos de estas cosas tan importantes para poder conocernos como lo que somos y cómo poder modificar nuestras vidas a partir de estos conceptos de entender que somos espíritus inmortales. Y mira, nos escribe Miguel, dice, estoy viendo su programa con un amigo, ¿nos podrían decir un poco más sobre la conciencia humana? Quizá un breve comentario y si no, invitar a Miguel a que asista
este congreso que es en octubre. Repitamos las fechas. Es 4, 5 y 6 de octubre de este año. La conciencia humana simplemente proviene del espíritu. El espíritu tiene recuerdos de sus vidas pasadas y cosas que no ha superado siguen saliendo en esta vida. Diríamos, si Freud tenía razón casi en todo. Me están diciendo aquí en la producción que todos los datos del Congreso, correo electrónico y la página la vamos a tener en las redes del programa, @puntoycoma_tv, para que ahí lo consulten con los detalles. Ya se nos acaba el programa y para decir eso, que para mí, yo con qué me quedo, Pati, me quedo con que la felicidad no es igual ni sinónimo de tener. Correcto. Y que venimos a mejorar nuestros sentimientos. Creo que con esa enseñanza me quedo hoy. Hoy vengo a acompañar a alguien más, soy parte de una familia no solo en casa, sino laboral. Quiero poner en práctica esta ética amorosa de no meterle el pie a nadie, no es necesario. Correcto. Y el amor, sí, como la familia es el principio y el fin de las cosas. Hay que amarnos a uno mismo y amarnos a los demás. Muchísimas gracias, Muchas Jorge gracias. Camargo, Zurita, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Gracias Generosas y a gracias al ustedes público. por estar aquí en el programa. Nos vemos mañana y que